Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Luis Hernández, profesor de Derecho Mercantil, Sociedades de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y además he tenido el gusto de poder integrar la comisión redactora del nuevo anteproyecto de Ley General de Sociedades, a través de un mandato que nos dio a un grupo de profesionales y profesores del Ministerio de Justicia hace ya unos 4 o 5 años. En esa línea se me convoca para poder comentar un poco cuál es el tratamiento en el anteproyecto respecto de la figura de fusión y de la figura de escisión en relación con la legislación societaria actual, con la Ley General de Sociedades actual. Buenos días con todos, yo soy Liliana Espinosa, abogada de la Universidad de Lima. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunos comentarios sobre este nuevo anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Si bien yo no soy parte de la comisión redactora, uno de mis socios, Jorge Ocio, sí lo es, y he sido testigo de la dedicación y profesionalismo de toda la comisión. A ver, lo primero, como ustedes bien saben, es que la fusión y la escisión son dos formas de reorganización societaria. Son dos formas que permiten de alguna manera, por la vía de la fusión, unir personas jurídicas, unir sociedades, con el fin de conglomerar, de fortalecer de alguna manera ciertos negocios en las sociedades. Y por otro lado tenemos la figura de la escisión, que en principio, al menos formalmente, permite un fenómeno contrario, permite el fenómeno de que una sociedad pueda, una sociedad que tiene varias líneas de negocios, pueda de alguna manera especializar, separar esos negocios en más de una sociedad. A ver, creo que los redactores de este anteproyecto coincidimos en dos cosas. En primer lugar, que la Ley General de Sociedades que tenemos enfrente y que ya tiene 20 años de vigencia es una muy buena ley. Era en su momento y sigue siendo una muy buena ley en términos de avanzada y de comparación con otras jurisdicciones de la región. Y habiendo transcurrido 20 años, probablemente requería alguna revisión y algunos ajustes en algunos temas. Pero partimos de una premisa básica, de una premisa que estamos frente a un buen texto legal. Y el segundo punto es que justamente uno de esos reflejos de que estamos frente a un buen texto legal, creo que uno de los principales reflejos se da justamente en la regulación de la fusión y en la regulación de la escisión. La regulación de la fusión y de la escisión vigente con la Ley General de Sociedades desde el 1 de enero del 98 es una muy buena regulación en términos generales. Es una regulación muy prolija, es una regulación muy propensa a facilitar el pacto, es una regulación que contempla muchos temas de información a los accionistas, es una regulación que permite ciertas ductilidades, como por ejemplo ponerle una fecha de entrada en vigencia a la operación según lo que las partes y las sociedades involucradas convengan, que es lo mejor para sus intereses. En general, como digo, es una regulación bastante buena. Es de lo mejor que probablemente tenemos en la Ley General de Sociedades en términos de regulación, en el marco de lo que he dicho, de que estamos frente a una muy buena ley. Son 20 y tantos artículos para fusión, 20 y tantos artículos para escisión, una regulación bastante prolija y detallada. ¿Qué cosa hemos hecho en el anteproyecto cuando hemos revisado esta parte? Primero, reconocer lo que les acabo de decir, reconocer que estamos frente a un muy buen texto legal, sobre todo en esta parte. Entonces, me atrevería a decir que en materia de fusión y escisión, en el anteproyecto no hay ningún cambio dramático. No hay
como sí lo hay en otras partes del anteproyecto, pero en materia de fusión y escisión no hay ningún cambio dramático, no hay ninguna introducción de una figura nueva, no hay un giro de una figura en 180 grados, no hay en general un aspecto que podríamos calificar como materialmente novedoso. Lo que sí hay son varias precisiones. La práctica y la experiencia durante estos más de 20 años de aplicación de las normas de fusión y escisión sí nos han llevado a reconocer, mejor dicho, a tener que interpretar ciertas cosas, a tener que en la práctica complementar ciertas cosas, y es un poco lo que hemos intentado corregir. Hemos seguido básicamente la estructura en esta parte del anteproyecto sobre fusión y escisión, y lo que hemos hecho es precisar algunos temas. Dentro de los temas de precisión están más o menos los siguientes. Me atrevería a decir que unos 4 o 5 fundamentalmente, porque el resto del texto lo encontrarán ustedes bastante similar al actual, por ser bueno el actual. Número 1, primer tema importante, el tema de la relación de canje y el tema de la emisión o entrega de acciones. Se ha enfatizado mucho que pueden haber, como de hecho lo habían, fusiones y escisiones que no den lugar a un aumento de capital en las sociedades beneficiarias o en las sociedades involucradas en el acuerdo, pero que no existiendo un aumento de capital, eso no significa que los accionistas o socios de las sociedades segregantes de un bloque o absorbidas vía fusión no tengan o no vayan a tener una participación en la sociedad beneficiaria o final. Entonces, esto, que es algo que venía funcionando sin ningún problema, ha sido precisado, es decir, los beneficiarios fundamentales en una fusión y una escisión son los accionistas de las sociedades participantes, y estos accionistas de las sociedades participantes pueden recibir acciones nuevas, recién emitidas porque hay aumento de capital, o se les puede repartir acciones o participaciones ya existentes, ya emitidas por las sociedades beneficiarias o receptoras de los bloques, en tanto y en cuanto no hay una situación de aumento de capital. Nos parece que es un tema bien importante, venía funcionando con cierta comodidad en la práctica, pero el fraseo no era del todo el mejor o el más comprensivo en nuestra, no es en nuestra ley actual. Entonces, ese es un primer punto que nos parece importante. Un segundo punto que nos parece importante es dejar muy en claro que pueden trasladarse patrimonios netos negativos, ¿no? Esto de alguna manera ya lo establecía con alguna claridad el reglamento del registro de sociedades, pero creo que cabía la precisión a nivel de ley de que efectivamente lo que se puede es absorber una empresa con patrimonio neto negativo o se puede transferir bloques patrimoniales de valor negativo, ¿no? Y esto también está expresamente puesto, y digo nuevamente, es una precisión, es algo que en la práctica ya se venía dando. Un segundo tema. Un tercer tema muy importante que se generó a través de una norma de un decreto legislativo que se dictó hace algunos años es darle solución a una cuestión que era muy relevante. Cuando dos empresas se fusionan o cuando se está segregando un bloque, la idea es que todo lo que se transfiere a título universal y en un solo acto. Y que ese solo acto, ¿no es cierto?, no requiere permisos o autorizaciones particulares de acreedores involucrados, ¿no? Todo eso estaba más o menos claro. Sin embargo, cuando entramos en un tema de regulación, de permisos, de licencias, en la práctica se verificó que, por ejemplo, yo estaba fusionando, trasladando un bloque patrimonial que implicaba una fábrica, y a la hora que lo trasladaba se entendía, o en algún momento apareció la duda de si efectivamente las licencias y los permisos de operación de esta fábrica se pasaban vía la fusión o vía la escisión, o había que sacar unos nuevos. Obviamente la interpretación que siempre defendimos es que debían pasarse y no sacarse unos nuevos, porque justamente se está continuando la actividad en otra persona jurídica, pero se está continuando la actividad.
Esto generó más de un problema en la práctica, fue curado con un decreto legislativo hace un tiempo y lo que estamos es recogiéndolo a nivel legislativo o futuramente legislativo, ojalá en el anteproyecto de Ley General de Sociedades, diciendo que no cabe duda que en una fusión y una escisión las licencias, los permisos vinculados a los activos, a las operaciones, se trasladan de manera automática por el solo hecho de la reorganización. Tercer punto de precisión que nos parece relevante. Cuarto punto de precisión, más que precisión, es que podría decir que es una novedad, no me parece una novedad material, pero es una novedad, que en el caso en el cual estemos frente a una fusión o a una escisión donde está siendo aprobada la operación o sería aprobada en Junta Universal con unanimidad de votos, si esto es así, podemos relajar un poco los criterios para formar el proyecto o armar cuando estamos hablando de una Junta Universal que por unanimidad va a aprobar el proyecto de fusión o decisión, o la fusión o la decisión, cabe la posibilidad de darle un tratamiento más sumario, más sintético al proyecto de fusión, y no necesariamente tener que cumplir con todos los requisitos del proyecto de fusión, sino ir directamente a una aprobación bajo el entendido de que estamos en una Junta Universal y unánime. Ese es un cambio que podríamos mencionar. Otra cuestión importante es precisar que podemos tener un bloque patrimonial solo integrado por pasivos. Esto no quedaba claro en la ley anterior, diría que estrictamente estaba prohibido integrar un bloque patrimonial solo por pasivos, lo cual, como más de una vez he sostenido, era poco un absurdo y era muy fácil de lograr más o menos lo mismo, porque bastaba que uno le pusiera en el bloque un lapicero que es un activo y todo lo demás fuera pasivo para que cumpliera con una de las definiciones. Hoy creo que se sincera el tema y claramente se admite que los bloques, como las fusiones, pueden tener patrimonios netos negativos involucrados, y estos patrimonios netos negativos involucrados pueden estar formados no necesariamente porque los pasivos sean superiores a los negativos, a los activos en términos de valor, sino porque solo se integra un bloque o se hace una fusión con empresas que tienen solo pasivos. Con lo cual, la fusión no, se conforma un bloque integrado solo por pasivos. Entonces, hoy esto queda claro también en el texto. Entonces, diría que fundamentalmente es eso. Estamos frente a cambios que diría son precisiones. Van a encontrar ustedes, comparando la ley actual con el anteproyecto en esta parte, que la estructura es más o menos similar y que los temas tratados son más o menos similares, con las 5 o 6 precisiones que he mencionado. Diría que eso es fundamentalmente lo que viene en el anteproyecto y me atrevería a decir que es una de las partes menos cambiadas, por cuanto estamos frente a una muy buena regulación en términos generales de la fusión y la escisión en el Perú desde hace más de 20 años. Respecto al tema que estamos conversando de decisiones y fusiones, concuerdo plenamente con Juan Luis que el texto legal que tenemos hoy día en la Ley General de Sociedades es muy bueno. En realidad fue de avanzada hace un poquito más de 20 años, pero hasta el día de hoy es algo que sirve mucho, es una herramienta muy buena para poder llevar a cabo las reorganizaciones societarias. Esto es aceptado no solamente en el mercado peruano, sino cada vez que extranjeros tienen que conocer nuestra legislación para temas académicos o de trabajo, se quedan muy satisfechos y muy contentos con la flexibilidad que existe, pero a su vez la protección y la información que se da a los accionistas y también a los acreedores. Por lo tanto, no había muchas cosas que cambiar, pero sí cosas que precisar o que complementar, como bien hablaba Juan Luis. Juan Luis se ha mencionado las principales, yo voy a resaltar algunas de ellas que me parecen importantes y que me parecen importantes de resaltar. La primera, me voy a referir a la escisión. En la escisión, ya Juan Luis nos contó que una de las bondades de este anteproyecto es que se ha puesto
expresamente que pasivos o conjuntos de pasivos pueden ser parte del bloque patrimonial que se cinde, ¿no? La escisión, cuando uno segrega, cuando uno fracciona el patrimonio de una empresa en dos o más. Y la ley actual sí había un vacío, no se hablaba de pasivos, solamente se hablaba de activos o de conjuntos de activos con pasivos o del fondo empresarial. Y me voy a referir al fondo empresarial. Me parece que con muy buen criterio, la comisión ha puesto que el fondo empresarial es este conjunto de activos que está vinculado a un conjunto de pasivos, y en ese conjunto además pueden haber relaciones jurídicas, pueden haber obligaciones, pueden haber derechos de las partes. Creo que esto era algo que se interpretaba de manera mayoritaria o unánime, pero me gusta mucho que ahora en el anteproyecto se diga así de expresamente que es esta línea de negocios, por decirlo de alguna manera, que uno quiere segregar. Y esa línea de negocios, o fondo empresarial como se nombra, no es solamente está conformado por un activo o pasivo que nos imaginamos en un balance contable, sino que tiene obligaciones, derechos, relaciones jurídicas, activos y pasivos que entre sí están vinculados, también tienen autorizaciones, tienen permisos, y todo eso es lo que se va a segregar. Toda esa línea de negocio o fondo empresarial es la que va a ser materia de esta reorganización. Que eso esté de manera expresa me parece un acierto. Lo segundo que me gustaría también resaltar es en lo de la fecha de entrada en vigencia. Si bien la ley actual, creo que todos reconocemos, una de las grandes bondades que tiene era que la fecha de entrada en vigencia de decisiones o de fusiones se fija con acuerdo de las sociedades participantes, es decir, en las juntas de accionistas o de socios de las sociedades participantes, ahí acuerdan una fecha de entrada en vigencia común para esta fusión o esta escisión. Y eso era algo realmente muy beneficioso para los intereses de las sociedades. Si querían las sociedades, podían tener sus acuerdos de directorio, de juntas, y tan pronto como el día siguiente entraba en vigencia esa fusión o esa escisión. Por supuesto que luego se tenían que hacer las convocatorias, dar todos los derechos de oposición, derechos de separación a los socios, esperar el plazo, otorgar la escritura pública, inscribir en registros públicos. Pero la fecha de entrada en vigencia, la fecha en que a título universal habían pasado todo ese bloque, era el que, por acuerdo, las partes lo fijan en junta de accionistas de las sociedades participantes. Eso se mantiene y, como digo, eso es algo realmente de las grandes virtudes que tiene nuestra ley. Pero ahora, además de eso, lo que se pone es que si no se inscribe en registros públicos, es responsabilidad de las personas designadas o de los administradores. Inclusive la ley le da responsabilidad solidaria con su propio patrimonio si es que no lo inscriben dentro de 30 días de otorgada la escritura pública. La ley actual dice que si bien y sin perjuicio de haber entrado en vigencia, quedaba la fusión supeditada a la inscripción de registros públicos. La palabra supeditada a mí no me parecía la más feliz. Me gusta mucho más lo que está en el anteproyecto, que es la fecha de entrada en vigencia, es clara, y luego lo que es la inscripción registral es una responsabilidad de las personas, de los administradores o las personas designadas. Y la ley tanto quiere que se inscriba que le pone responsabilidad solidaria, es decir, con sus propios bienes van a ser responsables si esa falta de inscripción genera algún daño a terceros. El tercer punto que quisiera resaltar, y esto viene más, creo, en un tema de práctica, es que también otro acierto se está poniendo que no se requieren estados financieros auditados, sino auditados o no auditados, los que tenga la sociedad. Es decir, no se quiere hacer un sobrecosto que en el caso que haya
una reorganización societaria, necesariamente las sociedades participantes que no tenían obligación de tener un estado financiero auditado, tenían que auditarlo para ponerlo a disposición de sus accionistas o socios. Ahora se refleja que pueden ser auditados o no auditados. Y si es una empresa recién constituida y precisan, o recién redomiciliada, lo cual también complementa, precisa, bueno, en ese caso no hay estados financieros del año anterior, solamente uno los hace 30 días antes de la convocatoria. Por último, ya me quiero referir a un tema que también resaltó Juan Luis como una novedad en realidad, es cuando no se requiere un proyecto de fusión. Actualmente, en todas las fusiones, en todas las decisiones, se requiere un proyecto de fusión o de decisión respectivamente. La ley ha recogido que cuando se aprueba por unanimidad, pero también cuando una de las sociedades es propietaria directa o indirectamente de todas las sociedades participantes, o en el caso que tengan la misma estructura societaria, no se va a requerir el proyecto de fusión o decisión. Pero sí pide que el acuerdo de las juntas tengan información mínima importante que debe constar para esta fusión o esta decisión, pero no se requiere ya un documento por separado. Esto sí creo que es una novedad, no mayor, como bien dice Juan Luis, pero sí una novedad que también ayuda a que estas reorganizaciones dentro de un mismo grupo económico, dentro de la misma estructura societaria, se tenga que hacer sin este documento, que en esos casos no es necesario, porque siempre y cuando haya la información básica en el acuerdo, va a ser suficiente. Por supuesto que si son entre distintos grupos económicos o no es aprobado por unanimidad, sí va a ser requerido ese documento que da el sustento de la racionalidad de esta fusión, de esta decisión, dentro de varios requisitos que se requieren. Bueno, esos son mis apuntes. Nuevamente quiero agradecer y felicitar a la comisión redactora porque realmente el texto del anteproyecto es un lujo. Esperemos que pronto pueda ya convertirse en ley y les agradezco mucho a ustedes por participar.